Pues bienvenidos hermanos a este primer domingo del año. Estamos hoy arrancando nuestras reuniones de adoración, ¿verdad? Como primer domingo de este año 2025. Es una bendición podernos hallar juntos en la casa del Señor. Le invito a que abra su Biblia, por favor. La primera carta del apóstol Pedro. La primera carta del apóstol Pedro, en los capítulo 2, versos 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3. Primera de Pedro 2, 1 a 3. Si ya lo tiene, le invito a que me acompañe en la lectura. Vamos a leer el texto 2 veces seguidas. Es un texto muy breve. Lo vamos a leer 2 veces juntos. Dice así la palabra del Señor. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. De nuevo dice la palabra de Dios. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Como cada inicio de un año nuevo, el corazón se encuentra, yo creo que sí, hermanos, emocionado por lo que esto de iniciar un año representa para nosotros en las diferentes áreas de la vida, en nuestra salud física, en nuestro trabajo secular, en la escuela de los hijos de nosotros, si estamos estudiando, en la familia, en lo que respecta a la diversión, las amistades y las otras áreas de la vida. Yo creo que el empezar un año nuevo siempre va a traer esa emoción en los aspectos de la vida común, pero a nosotros como iglesia, ¿qué emoción representa como creyentes, hermanos, el inicio de un nuevo año? En el plano de lo espiritual, ¿estamos emocionados espiritualmente? Porque ¿acaso no es esta área como creyentes en el Señor, hermanos, mucho más importante que las otras ya mencionadas? ¿Qué esperamos alcanzar este año espiritualmente? ¿Tenemos metas? ¿Hay ambiciones? ¿Qué? El tema de esta reflexión es: tenemos sed de Dios. Tenemos sed de Dios. Quiero leerle algunos textos de la Escritura. Quiero nada más que lo escuche. Dice ahí en el Salmo 42, 1 y 2: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El Salmo 63, versos 5 al 8 dice así: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. El Salmo 84, versos 1 y 2 nos recuerdan: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y luego dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo.
El Salmo 119, 33 y 34 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. El Salmo 119, 97 nos recuerda también: oh Jehová, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. E Isaías 26, 9 nos recuerda un texto muy conocido de muchos. Dice el texto de la palabra de Dios: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Son solo algunos textos que quise sacar de la Escritura para compartírselos, porque estos textos, hermanos, tienen un común denominador, tienen una visión común, todos los versos que leí. La necesidad de Dios en la vida del autor. Todos ellos hablan de una necesidad personal, en este caso del autor de estos textos de la palabra de Dios. Estamos comenzando el año. Hoy estamos ya a 5 de enero. Y pienso, hermanos, ahorita que les veo, pienso en algo que es muy común, no sé, en otros lugares, pero creo tal vez sí es, solo que no se dice, y aquí se usa mucho, cada vez que comenzamos el año se habla de la famosa cuesta de enero. La he oído. Cuando dicen la cuesta de enero, ¿a qué se refieren cuando hablan acerca de la cuesta de enero? Bueno, están hablando de los problemas, ¿verdad? De esas ya cargas pesadas que muchos sienten, específicamente en función de lo económico, ¿verdad? Cuando el final del año, los últimos 2 meses del año y específicamente el último mes, diciembre, mucha gente, muchas personas tuvieron dinero, iban, venían, compraban, comían, ya no hallaban ni dónde poner todos los regalitos, ¿verdad? El árbol estaba tan, incluso los regalos eran más altos que el arbolito. Muchas cosas se compraron. Incluso ayer y todavía hoy, la gente, usted los va a ver, ¿verdad? Corriendo por todos lados. Porque hay una tendencia a gastar, a comprar, a ir, venir, divertirnos, disfrutar. Pero ya mañana para muchos va a ser tan pesado porque ya no va a haber mucho dinero. Mi mamá decía: cuando hay, hasta reventar, y ya cuando no hay, a llorar. Así decía ella, ¿no? Cuando hay, hasta reventar, y ya cuando no hay, a llorar. Pues sí, ¿verdad? Hay gente que tiene dinero y se vuelve loca, a comprar, a gastar, a esto y lo otro, hasta lo que no necesita compra. Se llevó una lista al supermercado de 5 cositas, dejó la lista en la casa y trajo un montón, y cuando va y revisa de lo que había anotado no trajo nada, pero se gastó un dineral. Sobrecargó las tarjetas, ¿verdad? Las tarjetas están como bien infladas. Y empieza a preocuparse: ay, ya viene, y hay que pagar esto, y hay que pagar el otro, ya no tengo dinero. La famosa cuesta de enero. Ahí van arrastrándose económicamente y sienten que ya no llegan hasta que llega la quincenita y dicen: ay, pero ya ni siquiera es de ellos el dinero, ya lo deben todo. Pienso en eso, hermanos, y pienso, si esto lo aplicamos a lo espiritual, hermanos, también para muchos cristianos, el inicio de un año parece que es como irse arrastrando espiritualmente. Muchos siguen en la pachanga, muchos siguen en las festividades. Dios a un lado, ahorita es yo y mis gustos, yo y mis gustos, lo que yo quiero. Entonces, ¿dónde se queda Dios? ¿Dónde se queda Dios? Dios que se espere hasta que yo quiera, hasta que a mí se me antoje, hasta que yo me sienta ya tranquilo de ir, venir, hacer, comprar y estar en ese trajín de la vida común y corriente de la gente que incluso no conoce a Dios. Entonces
ya estaré otra vez, ya podré, ya buscaré, ya una vez más, pero ahorita no. Hermanos, eso es algo penoso, es triste, pero es la realidad de muchos cristianos. Simplemente están ahorita que no quieren saber nada, están en su etapa de relax espiritual. Yo quiero preguntarle a usted hoy 5 de enero de este año ya 2025, si nuestro corazón siente necesidad de Dios, si nosotros necesitamos a Dios. Y cuando pregunto si tenemos necesidad de Dios o si necesitamos a Dios, no me refiero al hecho de requerirlo para un trabajo nuevo. No me refiero a Él para nuestros problemas de salud. No me refiero a si necesitamos a Dios para los problemas y las crisis emocionales o económicas. No, sino si nosotros necesitamos a Dios por quien Él es, por lo que Él representa para nosotros. Esa es la pregunta. ¿Necesitamos a Dios? ¿Estamos necesitados de Dios o estamos necesitados de lo que Dios da? Para muchos, eso de buscar a Dios no es algo esencial, a menos que haya una razón específica. Y como dije, esa razón específica pudiera ser en algún momento dado, me quedé sin trabajo o me anunciaron que me voy a quedar sin trabajo en este nuevo año y ahora pues ahora vengo porque pues tengo que pedirle a Dios un nuevo trabajo. Fui al médico y me dijo que tengo algunos problemillas de salud, no me quiso decir, me vi una cara de preocupación al médico que, híjole, mejor vengo al templo a rogarle a Diosito que me ayude porque ahora estoy angustiado por mi salud física. ¿Sí me entiende, hermano? O sea, no estamos preguntando si necesitamos a Dios por mis problemas, mis preocupaciones, mis necesidades, sino si yo necesito a Dios independientemente de cualquier situación en la vida. El texto último que leí de Isaías 26:9 me fascina mucho. El escritor dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré, dice el escritor Isaías, madrugaré a buscarte. Aquí no está hablando de madrugar a buscarte porque tengo un problema familiar, un problema emocional, un problema económico, un problema en mi negocio. No, él habla de una necesidad espiritual de Dios, de su relación con Él, de su comunión con Dios. No está hablando de una necesidad a partir de necesidad de Dios a partir de una crisis humana, material o física. Hay quienes dicen: yo sí necesito a Dios, pero lo necesitan no porque Él sea vital en la vida de una persona, sino porque está buscando de Dios un milagro. Necesitan el pan que Él da, como en Juan 6. Necesitan el carro que creen que Él les puede dar, lo que sea que están intentando encontrar en Dios. Y la pregunta persiste, hermanos: ¿necesitamos a Dios? ¿Necesitamos a Dios? Estamos comenzando un nuevo año y tenemos, mire, prácticamente los 12 meses del año, si Dios nos lo permite y nos da la vida en adelante, para disfrutarlos, para vivirlos en todas las demás áreas de la vida en las que Dios no va a cerrarnos el camino para que no disfrutemos, pero lo esencial en nosotros no es todo lo demás, sino lo esencial para nosotros es Dios. Por eso la pregunta sigue persistiendo: ¿necesitamos a Dios de verdad? Sí, Dios nos da la vida. Y si Dios nos permite la vida, tendremos todo el año para buscarlo, para experimentar a Dios, si eso es lo que determinamos, ¿verdad? Para
caminar de la mano de Dios si así lo decidimos, porque con Dios, hermanos, ya lo sabemos, nada es forzado. Por eso el Señor hace mucho énfasis ahí en Lucas 9:23 en el texto que dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere. ¿Recuerda usted cuando tenía que llevar a su niño a bañarse? ¿Se acuerda? Recuerdo cuando tenía que meterlo para que dejara de jugar, para cambiarlo porque había que hacer alguna cosa y había que cambiarlo y el niño se revoloteaba porque no se quería dejar ni bañar, ni cambiar, o cuando le dicen no, vete a dormir y está jugando y no quiere ir, no quiere soltar sus juguetes y lo tiene que literalmente cargar y llevarlo y cambiarlo para acostarlo y aún ahí cuesta que cierre los ojos. ¿Se acuerda cuando pasaba eso con los hijos? ¿Puede usted imaginarse lo absurdo que sería que Dios tuviese que hacer lo mismo con nosotros, hermanos? Que el Dios Todopoderoso tuviera que hacer lo mismo conmigo y con usted para arrastrarnos a obedecerlo, a vivir nuestra fe cada día, porque no es algo apetecible en nosotros, porque no es algo que nos nace del corazón y tiene que forzarnos a hacerlo como si fuésemos un niñito que obligadamente tiene que hacer cosas contra su voluntad. ¿Se imagina? Por eso el texto de Lucas 9:23 a mí me impacta, me gusta, me fascina, porque Él nos dice, tienen que hacerlo. No, el Señor dice, si alguno quiere. Y lanza la palabra a todos, no solo es a sus discípulos, a los 12, era toda la gente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La acción de caminar con el Señor, de experimentar a Dios y vivir con Dios todos los días y apetecerlo a Él, hermanos, no es una cuestión de asuntos forzados, es un asunto de determinación voluntaria, de una decisión convencida del corazón de cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso es que amo al Señor. Porque siendo Dios no me obliga a hacer lo que yo no quiero, me convence, me da motivos, me da razones, me rodea de muchas cosas para que yo vea a mi alrededor, vea aún dentro de mí y pueda entonces, hermanos, convencidamente decirle, Señor, yo quiero. Cuando usted en los evangelios ve que el Señor empieza a llamar a algunos de los discípulos, porque no habla de cómo llamó a los 12, sino habla de algunos nada más, me fascina que los escritores registran que llamó, no se hicieron sordos, no se hicieron difíciles para responder, de inmediato contestaron, ¿verdad? De inmediato soltaron lo que estaban haciendo y lo siguieron, de inmediato se levantaron y caminaron en pos del Señor. Ellos no esperaron una tarjetita de invitación, no esperaron un momento específico para decir, ahora sí estoy dispuesto, ahora sí puedo, tengo el tiempo, todo lo que necesito para poder caminar contigo. No, ellos de inmediato se levantaron y caminaron con su Señor. De inmediato, no hubo ninguna acción que se pospusiera, no hubo ninguna determinación para luego, no, todo fue de inmediato, de inmediato. Entonces, es bueno saber, hermanos, que cuando Dios nos invita a desearlo, a anhelarlo a Él, esto debe ser una respuesta de nuestra parte hacia Él del corazón. Hay 3 cosas que yo quiero compartirle brevemente a usted esta tarde que está aquí en la casa del Señor, a usted que bien ve este sermón por internet. 3 verdades que extraigo del texto de la palabra de Dios, y la primera es que un cambio de vida no es a fuerza, sino opcional. Un cambio de vida no es a fuerza, sino opcional. Aquí en el pasaje de Primera de Pedro que ya leímos, Pedro inicia diciendo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esa palabra significa toda clase de chismes y palabras sin sentido, ¿verdad? Dice, dejando todo eso. Pedro en el capítulo 1, si usted no ha leído la carta de Pedro, esta primera carta léala. En el capítulo 1, Pedro haciendo un recordatorio de lo que el Señor había dicho desde el Antiguo Testamento en Levítico, específicamente hablando a través de Moisés y llamando al pueblo a una vida de santidad, retoma esas palabras del Antiguo Testamento y las trae, y ahora a sus lectores les dice en el capítulo 1 que Dios espera de nosotros una vida de santidad,
que Dios nos invita, nos exhorta, nos llama a una vida de santidad, a una vida en la que Dios no tenga nada que reprochar, que decir, esto está mal en ti. No, al contrario, en la que Dios no tenga nada que reprocharnos a nosotros. Una vida de santidad no es una vida sin errores. Una vida de santidad no es una vida absoluta y 100% entregada a Dios, aunque ese debería ser el anhelo de nuestro corazón todos los días. No es una vida en la que no hay pecado, sino es una vida en la que hay un constante deseo de caminar con Dios, agradar a Dios y vivir para Dios a pesar de nuestra humana fragilidad. Esa es la santidad a la que el Señor nos llama a través de Pedro en el capítulo 1. Y siendo que Pedro nos llama pues a una vida de santidad, dice, pero esta vida de santidad, mis queridos hermanos, dice Pedro, no se realiza si tu vida no cambia. Esa vida de santidad no es efectiva, no es algo real en ti si tu vida no es distinta de lo que ha sido hasta ahora. Y esto es un proceso. Esto es un proceso. Ser santos, aun cuando el Señor, por ejemplo, en Mateo 5 nos dice, sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto, no significa, tienes que ser una persona sin errores. Algunos hemos pensado, ¿verdad?, que para caminar con el Señor, la vida debía ser como una plomada, derechita, así sin errores, sin equivocaciones. Es una perspectiva equivocada de la vida cristiana, porque no hay cristiano que haya caminado jamás como una plomadita, ¿verdad? Sí, de mucha gente que ha intentado vivir para la gloria de Dios, y usted puede ver ejemplos en la Biblia. Por eso hay un Enoc que fue llevado con Dios y no vio la muerte, ¿verdad? Por eso hubo un Noé al que Dios eligió en una generación maligna y perversa, en quien Dios, hermanos, se alegró al ver que sobresalía del común de la gente perversa de ese tiempo, y lo llamó para usarlo para continuar la raza humana después del diluvio. Pero no era porque Enoc fuese tan perfecto que ya no se equivocaba. No, Enoc era tan pecador como cualquiera de su tiempo, pero procuraba caminar con Dios y procuraba agradar a Dios a pesar de todo, lo mismo que Noé. Entonces, cuando Dios dice en su palabra que nosotros debemos aspirar a una vida, hermanos, de santidad, no es a una vida sin pecado, sino a una vida que lo agrade a Él. Un cambio de vida, entonces, diario en la vida del creyente no es un asunto de cosas forzadas, sino es un asunto opcional. Yo elijo, decido, determino agradar a Dios, y sé que para agradarlo mi vida no puede seguir siendo la misma que ha sido hasta ahora. Pedro en el capítulo entonces llama al creyente, nos llama a nosotros, hermanos, a una vida de santidad, en respuesta a la invitación de Dios de ser como Él es decir, un Dios santo. Entonces ahora Pedro dice, bueno, no puede ser un creyente santo viviendo la vida de siempre. Tienes que dejar de ser la persona que eres para que puedas experimentar esa vida de santidad. Esa vida de santidad, pues, de acuerdo al versículo 1 de este segundo capítulo, implica desechar. Así dice, desechando pues. Usted no desecha algo que es útil. Usted no desecha algo que sirve, ¿verdad?, que es bueno. Lo bueno, lo útil, lo guardamos, lo utilizamos, lo disfrutamos. Lo que no es útil, lo desechamos. En la vida hay muchas cosas que siguen siendo inservibles, porque aunque hemos venido al conocimiento de Dios a través del nuevo nacimiento, aunque usted y yo no somos la persona que fuimos, sino que hemos llegado a ser nuevas criaturas, ¿verdad? 2 Corintios 5:17, ¿recuerda? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Una nueva criatura. Nosotros somos personas nuevas, pero el hecho es que sigo pecando. Y hay ocasiones en que me espanta cómo soy. Y le digo, Señor, bendito sea tu nombre que te conozco, porque si no, ¿qué hubiera hecho en estas circunstancias? ¿No? Entonces nuestra realidad es esto que somos, pero Dios dice en su palabra que no podemos aspirar a algo mejor sin desechar lo que en nosotros no debe ya caber. Y Pedro dice entonces, desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y toda clase de chismes y palabras inservibles de nuestra boca, dice entonces, esa es la necesidad urgente que tenemos. Pedro solo menciona cinco tipos de pecado en esta lista pequeñita, quizá porque solo quiere generalizar, porque bien podría haber dicho en todo caso, desechen todo aquello que es desagradable a los ojos de Dios, todo pecado, generalizando.
Aunque él aquí especifica algunas cosas, me parece a mí, hermanos, que en este caso solo simboliza, generaliza, toma algunas cosas para decir cosas como estas y muchas más que tenemos en la vida, estas se deben desechar. Ya no caben en nosotros, ya no deben ser parte de nuestra vida, porque todo aquello que desechamos, quitamos, dejamos, que abandonamos de la vida, traen como resultado un cambio que es la santidad anhelada en esta experiencia cotidiana que tenemos con Dios y que espero, hermanos, pues podamos tener con Dios en este año 2025 que ya hemos comenzado. Pablo, al escribir a los Efesios, les dice estas palabras. Quiero leerlo rápidamente. Pablo le dice estas cosas a los Efesios ahí en el capítulo 4, versos 17 al 31. Si quiere anotarlo, anótelo. Pero le dice estas palabras entonces a los creyentes en la iglesia de los Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice entonces Pedro, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis, dice Pablo, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y Efesios 5, 1 al 11, ahí seguido, dice Pablo, continuando con el mismo hilo de pensamiento, dice entonces: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, dice Pablo, entonces reprenderlas. Y le pido en casa pueda leer Gálatas 5, 19 a 21. Pedro pues nos invita a desechar todo aquello que sea contrario a la voluntad de Dios, todo aquello que hoy es antinatural en nuestro corazón, todo aquello que va contra la voluntad de Dios y que no agrada a Dios. Eso es lo que Dios nos llama a desechar. Ahí en Gálatas 5 usted puede leer, cuando Pablo habla acerca del fruto o los frutos de la carne, él da una lista. Mas el fruto de la carne es, y empieza a hablar de un montón de cosas que el creyente ya no debe dejar que se acumulen en el corazón. Y luego en el verso 22 y 23, Pablo dice, pero el fruto del Espíritu es este, y contrasta lo que sí debe haber en nuestro corazón y debe haber en abundancia. Entonces, Pedro nos invita a desechar todo aquello que contraría la voluntad de Dios y que ofende a Dios y que ahora en nuestra vida, hermanos, como creyentes, es antinatural. Lo que antes hacíamos y que agradaba a la carne era lo natural en nosotros. Ahora resulta ser antinatural. El segundo consejo, la segunda verdad que Pedro nos comparte en este texto, en el verso 12, es: nos urge renovar cada día nuestro deseo de Dios. Nos urge renovar cada día nuestro deseo de Dios. Pedro dice en el verso 2:
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y si ya se dio cuenta, hermano, en el verso número 2, Pedro inicia con un mandato, una orden, dice desead, desead. ¿Cuánto sabemos de la Biblia? Mire, saber de la Biblia no es pecado. Hemos dicho incansablemente desde este lugar y desde la escuela dominical. No está mal saber de la Biblia. Y le dije, creo la semana pasada en la escuela dominical, si no lo dije desde este lugar, que es bueno porque así a usted no lo pueden envolver con mentiras, ¿sí? Conocer la Escritura es bueno, sí, porque así nadie le puede venir a echar un cuento con apariencia de bíblico o de espiritual, porque usted va a saber discernir si es correcto a la luz de las Escrituras o no lo es. ¿Es bueno saber Biblia? Sí. Cuando encontramos creyentes ignorantes de la palabra de Dios que tienen años de ser cristianos, pero ignoran muchas cosas de la palabra de Dios, da tristeza. No tienen conocimiento de la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿cuánto sabe usted de la Biblia? Hacer un examen sería bueno, ¿verdad? Podríamos en un momento dado, hermanos, ¿verdad? Hacer un examen de conocimiento general de las Escrituras. Es decir, hermanos, el próximo domingo vamos a tener un examen general de las Escrituras. A ver cuántos vienen, ¿verdad? A ver cuántos se animarían a pasar por un examen general del conocimiento bíblico, ¿verdad? Si lo podríamos aprobar o no. Pero ni la intención es hacer un examen ni asustarlo porque queremos saber cuánto sabe de la Biblia. No, no queremos. Cuando el Señor fue tentado, recuerda usted, el diablo le mencionó un par de versículos de la Escritura. Pues escrito está, le dijo el diablo. Pues el Señor también le contestó con la Escritura. Entonces, como usted se da cuenta, no es suficiente saber Biblia si con el conocimiento de la palabra de Dios no nos lleva al siguiente plano, que es el servicio en la obra del Señor. Pedro, con un tono de urgencia, y podría decir, hermanos, sin temor a exagerar, con un dejo de desesperación, nos urge, nos apremia y nos manda a desear. Y no desear un viaje a Las Vegas, no, un viaje no, nos dice desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Dice, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Si lo que usted sabe de la Biblia no lo ha llevado a un plano mejor en su papel como hijo de Dios y solo nos ha hinchado la cabecita de tanto conocimiento, hermano, entonces no sirve. No sirve. No sirve. Hemos insistido mucho en la escuela dominical porque estamos estudiando ese tema acerca del servicio para un nuevo año, hermanos, porque mi anhelo como pastor de esta iglesia es que usted no siga siendo alguien ocioso, ¿verdad? Alguien sin servicio, alguien sin trabajo en la iglesia, sino se integre. Algunos recordarán a una ancianita que venía aquí hace años, hermana Margarita Ocampo, una hermana ya muy grande, vivía aquí a unas calles del templo. Alguna vez llorando me decía, pastor, es que ya no puedo hacer nada en la iglesia, no puedo servir y quisiera servir. Le dije, hermana, ¿hizo algo? Pues yo ya la conocía grande, vino aquí ya siendo una hermana grande. Le dije, hermana, y sí, ¿usted trabajó en la iglesia? Sí, hermano, y me dijo las cosas que hacía. Y por 30 y tantos años fue voluntaria en un asilo de ancianos por allá por Tacuba, creo. Hasta que ya no pudo ir. Sí, hermano, yo trabajé. Bueno, hermana, pues entonces ya llegó el momento en que usted debe hacer otras cosas porque ya no puede caminar, ya no puede ir, etcétera, etcétera. Entonces, aquí póngase a orar por la iglesia. Póngase a orar para que Dios levante gente como usted ahora, que usted ya no está, para que haga lo que usted ya no está haciendo. Que Dios levante gente en la iglesia para que se ocupe en las cosas que usted y otros hermanos ya no pueden hacer por su edad, por sus problemas de salud, lo que sea. Que Dios convenza corazones de que es necesario trabajar en la obra de Dios. Póngase a orar. Ya no es cuestión dije hoy en la escuela dominical, hermanos, no nos jubilamos del Señor.
Aquí nadie se jubila, nadie le cae un papelito del cielo diciendo, estás jubilado, échate a dormir. ¿Verdad? A nadie le llega eso, hermanos. Cuando nos llega la jubilación celestial es porque, mire, ya nos vamos de este mundo. Y allá no cree usted que va a estar allá así eternamente en una nubecita ahí, siendo arrullado, iba a decir arrollado, no es arrullado, ¿verdad? Arrullado por el Señor en una nubecita, durmiendo y en la siesta eterna para siempre. No, ha leído Apocalipsis. Los que están ahí en el cielo, ¿qué están haciendo? Están adorando al Señor. Están adorando al Señor. Y están echando sus coronas a los pies de su Salvador. Día y noche. Ese es el lenguaje bíblico. No me preguntes si hay día o hay noche allá. Entonces, hermano, allá va a haber trabajo. Va a haber trabajo. ¿Con cuánta más razón aquí? Entonces, hermano, Pedro nos urge, ¿sí?, a desear. Y no desear cualquier cosa, como le dije al principio. Es que yo ando deseando, pastor, un carrito, yo ando deseando una casita. No, bueno, no está mal que lo desee. Si Dios quiere, lo va a tener, ¿no? Si Dios quiere, usted va a tener otras cositas aquí mientras Dios lo deja vivir en este mundo. Pero el deseo que Pedro nos insta, nos invita, nos exhorta y nos manda a tener, a experimentar, es otra clase de deseo. Otra clase de deseo. El deseo por una vida agradable a Dios, por un crecimiento que solo en el Señor se puede dar a raíz del conocimiento de la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas. Pedro mismo fue un hombre rústico. Si usted lo conoce en las Escrituras, al Pedro del que le estoy hablando, y es escritor de estas 2 epístolas, Pedro fue un hombre rústico. Un hombre demasiado humano, demasiado imperfecto, tan defectuoso, que solo el poder de la palabra de amor de Jesucristo lo pudo cambiar. Sí, hermano. Cuando el Señor lo llamó, estaba con su hermano en la barca con su padre Zebedeo. Era un hombre, pero mire, en lo más rústico posible. Por eso ahí en Juan 1:42, cuando el Señor lo llama y le dice, Simón, hijo de Jonás, está haciendo alusión a la naturaleza de Pedro en ese momento. Ese Pedro rústico, ese Pedro imperfecto, ese Pedro lleno de defectos, ese Pedro atrabancado, lleno de tantas cosas terribles en lo humano, dice, Simón, hijo de Jonás. Y luego le dice en Juan 1:42, tú serás llamado Cefas, que significa Pedro, que es una piedrita, no la piedra sobre la que la iglesia está cimentada, sino es una piedrita como tantas con las que Dios va edificando su iglesia también. Entonces dice, tú serás llamado Cefas. ¿Sí? El Señor le está diciendo, hoy eres un Pedro rústico, un Pedro lleno de defectos, pero llegarás a ser el Pedro que me agrada, el Pedro que me adora, el Pedro que me sirve, el Pedro que se sacrificará por mí. Por eso hace un cambio ahí. Tú serás llamado. Hermano, nosotros hemos dejado de ser el Marco Ambrosio que vino al conocimiento de Dios, y ahora yo soy el Marco que Dios ha creado en el transcurso de todos esos años que yo lo conozco. Eso es lo que Dios está haciendo conmigo, y ponga su nombre ahí. Cuando yo vine al conocimiento de Dios, era como Pedro, o peor. Pero después de todos esos años de conocimiento y de experiencia con el Señor, soy el Cefas. ¿O sigo siendo demasiado rústico? Bueno, a veces eso rústico se sale, hermano. Eso rústico se asoma, y no solo se asoma, pega el brinco. Alguna vez me dijo un hermano, un compañero de seminario, por alguna cuestión, lo puedo decir en confianza porque si Dios lo sabe, que no lo sepa usted. Pasó ahí una cuestión y salió y nos echó pleito por una cuestión que estaba pasando. Pero no nos echó pleito al grupo que estábamos, me echó pleito a mí. Y entonces le dije, oye, ¿tú qué? Le dije, pues si, o sea, no solo yo estoy aquí, estamos varios. Me dijo, tú, me dijo. Entonces me dijo, tú, me dijo, y no te metas conmigo porque no sabes todavía quién soy. Así me dijo, en el seminario.
No sabes todavía ni quién soy. Así es, hermanos. Somos santos, lo que la Biblia dice. Pero cuando dejo que se salga el rústico, el humano, el imperfecto, me da miedo. Es una cosa horrible, terrible, y nos asusta. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Saber nada más Biblia o entenderla y obedecerla? ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es mejor? Hay mucha gente con conocimiento bíblico allá afuera muy bueno, hermanos. Y tal vez usted conocerá gente así que sabe de Biblia y hasta nos deja, ¿verdad? Porque sabe más que yo incluso. Ahí en Guatemala, en algunas universidades dan incluso licenciaturas de teología. Pero no salen, no entran pastores ni salen pastores de ahí. Entra gente que solo quiere saber de la Biblia. Solo eso. ¿Y usted? ¿Y yo? Nosotros tenemos una meta general como iglesia, no se pone ahí, pero tenemos una meta general como iglesia, esta es que seamos una iglesia obediente a la palabra de Dios. Porque si el conocimiento de la palabra de Dios no me lleva a obedecerla y que la obediencia a la palabra de Dios no me lleva a un cambio de vida permanentemente, constantemente, que yo pueda evidenciar en mí a pesar de mis errores, hermanos, y mis horrores humanos, si yo no puedo verlo en mí y cuando cometo errores y ofendo a Dios, eso no me lleva como Pedro a chillar porque ofendí a Dios y lo lastimé y lo escupí otra vez miserablemente, hermano, entonces algo está pasando en mí y está atorado algo aquí que no me permite avanzar. Aunque yo sepa de Biblia, desde una pasta hasta la otra. Hay muchos creyentes que viven urgidos, no de Dios, tristemente, pero sí de éxito, de fama, de popularidad, de bienes. Y esos creyentes han adoptado equivocadamente, por supuesto, las palabras de Pablo, ahí en 1 Corintios 15:32, donde Pablo dice, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ay, pastor, Dios, que nos vamos a morir. Ay, pues entonces hay que pasear, hay que divertirse, porque nos vamos a morir. Sí, muchos han adoptado por eso esa actitud, ¿no? Comamos y bebamos porque nos vamos a morir. Pues entonces el único día que tengo para divertirme es el domingo, pastor, disculpe, ¿sabe contar? No cuente ya conmigo, ¿verdad? No tengo otro día para divertirme, pastor. Han adoptado muy bien las palabras de Pablo ahí, o las de Eclesiastés 11:9, ¿recuerdas? Alégrate, joven en tu juventud, etcétera. Pero se han quedado solo en la primera palabra, alégrate. Ahí se estancaron. Eso es todo lo que pueden ver. Alégrate, por eso yo soy obediente, pastor. Me ando alegrando en la vida todo el tiempo. Por eso no me ve usted. Pedro dice, deseen, anhelen, quieran, desesperadamente, profundamente, deseen la leche espiritual, dice él, no adulterada. Yo agradezco a Dios porque estamos aquí hoy. Porque podemos venir al estudio bíblico. Ayer estuvimos aquí en la oración, un grupo de hermanos orando al Señor. Y no porque estuvimos ayer decimos, bueno, ya vine ayer, entonces ya no voy mañana. No. Aquí estuvimos disfrutando de un tiempo en comunión con el Señor en la oración. Gracias a Dios pudimos hacerlo primer sábado del año. Y hoy de nuevo estamos aquí. Yo quiero creer, hermanos, que el estar aquí, la razón por la que estamos viniendo a la casa de Dios es porque nosotros entendemos el texto de la palabra de Dios y obedecemos cuando dice deseemos, anhelemos, querramos, que venga desde el corazón esa necesidad urgente de esa comunión con Dios en compañía del pueblo del Señor. Yo puedo hacerlo en mi casa, como muchos lo hacen, y quedarme cómodo en mi casa, ¿verdad? Con un ponchecito y un tamal en la mano y celebrar a Dios ahí a mi manera y decir, pues ahí estoy adorando al Señor. Puede hacerlo. Tenemos libertad para ello y de nuevo lo vuelvo a decir. Lucas 9:23, si alguno quiere, no es a fuerza. Por eso me alegra adorar al Señor con usted.
Porque la bendición de Dios, de acuerdo al Salmo 133, no está en casa, está aquí, con el pueblo de Dios reunido. La bendición de Dios no va a llegar allá entre las cobijas al que se quedó cómodo en su casa porque no quiere esforzarse, no quiere sacrificarse y anda como no sé cómo, arrastrándose en la cuesta espiritual de enero. La bendición de Dios está aquí, hermanos. Por eso estamos hoy. Y esto no es ser religioso. Yo creo que no. Esto que vivimos es una experiencia profunda del corazón. Desead, dice Pedro, como niños. Es el llamado y la orden del apóstol Pedro. Y si usted ha escuchado, hermano, cómo llora un niño cuando tiene hambre, aquí tenemos una bebé. Yo no sé cómo se pone Elenita cuando llora por hambre, pero me imagino. Yo recuerdo a mis hijos cuando tenían hambre y lloraban. El niño no dice, escribe un papelito porque no puede hablar, ¿verdad? No, agarra un lápiz y dice, papá, mamá, respetuosamente te pido por favor, mira que tengo un hambre, que ya no la aguanto, sé que andas ocupadito, papá, mamá, pero te pido por favorcito que me des de comer. Eso no dice el niño, no lo hace así, simplemente empiezan a chillar y a chillar y a chillar hasta que le pone la comida en la boca. Pedro dice, deseen como esos niños la leche espiritual, deséenla, anhélenla, quiéranla. Porque hay quienes desean otras cosas. Ustedes, dice Pedro, deseen la leche espiritual. Dos cosas, dice Pedro, que conforman ese deseo. Primero, un deseo por leche espiritual, es decir, el alimento que solo Dios puede dar a todo aquel que tiene hambre y apetece este tipo de alimento. Solo Dios da esta leche espiritual, solo Dios, hermano. Nadie más nos la puede dar. El pastor no la tiene, el líder no la tiene, su maestro de escuela dominical no la tiene, su amigo más querido en la iglesia no tiene esta leche, solo viene de Dios. Por eso el Señor dice que debemos escudriñarla. Juan 5. Escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y solo ellas le dan testimonio de mí. Deseen, dice Pedro entonces, esa leche espiritual. Entonces solo Dios tiene esa leche espiritual y el primer mandato que encontramos aquí es que debemos desear leche espiritual. ¿Qué es lo que deseamos, hermanos? ¿Qué es lo que apetecemos? ¿Cuál es la urgencia de nuestro corazón? Yo sé que hay cosas en la vida que también son importantes, ¿no? Y hay que darle el tiempo y la atención a esas cosas que son importantes de la vida también. Pero sobre estas cosas, la Biblia dice que nosotros como hijos de Dios tenemos una necesidad prioritaria, que va más allá del trabajo, el respirar mismo, la vida misma. Es el alimento de Dios, es su palabra. Y la pregunta que cabe aquí es, ¿qué clase de hambre tengo yo? ¿Qué es lo que en mí se apetece en este año 2025? Porque recuerde, como dice el Señor en Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, estará comprometido tu corazón, tu vigor, tus fuerzas, tu ánimo, tu gozo, tu alegría, tus ansias, ahí van a estar comprometidas. Allí, donde esté tu tesoro, ahí estará ¿qué? Tu corazón, tu corazón. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Ahí en Juan 6, el Señor invita amablemente a la gente a trabajar, no por la comida, dice él, que perece, sino por el alimento que a vida eterna lleva. Y usted sabe bien la historia de ese texto ahí, ¿verdad? La gente no quiso oír que el Señor les dijo, aquí está el pan de vida que descendió del cielo, yo soy, coman mi carne, beban mi sangre, esa es verdadera comida y es verdadera bebida, porque el que come de mí nunca más tendrá hambre. Nunca más tendrá hambre. Y cuando el Señor dijo nunca más tendrá hambre, se refiere al hambre que el mundo tiene sin Dios. La gente sin Dios tiene hambre, sí, pero su hambre es de otra cosa. De placer, de diversión, de sexo, de pornografía, de tanta porquería que el mundo ofrece. Esa es el hambre del mundo sin Dios. ¿Y qué de nosotros, hermanos?
¿Cuál es mi hambre? ¿Cuál es su hambre? ¿Qué es lo que mi corazón está apeteciendo con urgencia este año 2025? Hay creyentes que también están metidos en esas cosas, están ahí metiendo sus cosas ahí en el internet y quieren salir y se paran aquí, se paran allá y hacen esto y hacen, quieren ser famosos, quieren tener seguidores, quieren ser influencers. Hermano, la mejor forma de influir en la vida de otros es a través de Cristo brillando en nosotros. Esa es la mejor forma. No haciendo tonterías, no diciendo tonterías, no poniéndome una foto ahí en la orilla de un rascacielos y que vean que tengo mucho valor. No, hermanos, por favor. Eso no es lo que el creyente debe apetecer. Eso es desear como niños la leche espiritual. Pero la segunda cosa que conforma este deseo, del que Pedro nos habla aquí, es de leche espiritual, pero él dice, no adulterada. No es solo leche espiritual, es leche espiritual no adulterada. Y Pedro mismo dice, aquí en su segunda carta, en el capítulo 2, en el capítulo 2, versos 1 al 3, lo siguiente. Dice Pedro entonces en el capítulo 2, versos 1 al 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y luego dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y el verso 3 complementa diciendo, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y en los versos 12 a 16 de este mismo capítulo 2 de 2 Pedro dice así, pero estos, hablando de los que está hablando desde el principio, hablan mal de cosas que no entienden. Y aunque son duras las palabras de Pedro, dice, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y termina diciendo Pedro en el verso 16, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces, hermanos, no es cualquier leche. Como le he dicho infinidad de veces y no me canso de decirlo, hermano, no todo lo que brilla es oro por internet hoy. Hay mucho engañador, hay mucha gente en internet que lo que anda buscando no es que usted aprenda, es que usted le crea sus mentiras, pero le afloje dinero. Acuérdese que este ministerio no se hace con huevos de huevo güero. Tiene que mandarme una ofrendita, y si es en dólares mejor, y si es en euros todavía mejor. Empiezan a pedir. Hermano, necesitamos comprender que no es cualquier leche espiritual, no es cualquier leche, es la leche espiritual no adulterada, no adulterada. Ahí en Mateo 7:15 el Señor ya había dicho, guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y usted sabe, hoy cualquiera es pastor. No porque Dios lo haya llamado, sino porque su papá es pastor, su abuelo fue pastor, pero como ahora vienen las nuevas generaciones, ya no son pastores, ahora son profetas, ahora son apóstoles. Desgraciadamente eso hay. El mismo Pablo, ahí en 2 Corintios 11, 13 a 15, dice estas palabras. Porque estos son falsos profetas, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que
No es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Esa es la leche espiritual adulterada, hermanos. Esa es la leche espiritual adulterada. Toman la Biblia, pero la pervierten para arrastrar a muchos ingenuos tras sus mentiras. ¿Y sabe qué es lo peor de todo esto, hermanos? Que hay mucha gente deslumbrada, hipnotizada, oyendo a este tipo de personas endiabladas. Les convencen para que vengan trayendo sus recursos, para quitarles lo que tienen y hacerles ver que el evangelio no es solo estar sentado en el templo, sino es aportar, dar y despojar a la gente. Esta es la leche adulterada que hoy se reparte en muchos púlpitos y que tristemente muchos están atendiendo, arrastrados ingenuamente porque han dejado de desear la leche espiritual de Cristo Jesús. Pedro concluye diciendo que el propósito de esta leche espiritual no adulterada es para que crezcamos. Al final del verso número 2, dice para que por ella crezcáis para salvación. Entonces dice para que nosotros crezcamos, ¿no? Un niño desnutrido, si no es bien atendido, si no es nutrido correctamente, se va a morir. Un cristiano mal nutrido no crece, no se desarrolla y no produce nada para Dios. Eso es lo peor, no produce nada para Dios. Sí ha encontrado a Cristo porque su encuentro con Cristo fue real, nació de nuevo verdaderamente, pero se quedó en esa etapa de niño espiritual y ahí se estancó. Sigue siendo la misma persona que era antes de conocer a Cristo. Entonces Pedro dice, deseen la leche espiritual no adulterada para que crezcan y su vida sea transformada y pueda dar el fruto que Dios está esperando de cada hijo de Él. Por último, la tercera verdad que extraemos en el verso 3 es, todo esto no nos debe molestar si de verdad hemos conocido al Señor. Todo esto no nos debe molestar, hermanos, si de verdad hemos conocido al Señor. Parece que estamos entercados en insistir en cosas como estas porque es lo mismo que hablamos todo el tiempo, pero hermanos, necesitamos seguir escuchando la palabra de Dios tal como Dios quiere que la escuchemos. Pedro termina diciendo, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué clase de cristianos queremos ser? ¿Verdad? ¿Hasta dónde hemos avanzado en nuestro desarrollo espiritual? ¿Qué clase de creyentes queremos ser? Como dije al principio, tenemos un nuevo año, hermanos, y Dios espera que nosotros deseemos de Él, anhelemos de Él, busquemos de Dios de todo corazón para dejar esa etapa de estancamiento si es que hemos caído en ella y avanzar en el nombre del Señor. Y si hemos crecido en el Señor, no nos conformemos con ellos, sino aspiremos a ser mejores para el Señor. Entonces, Pablo dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en 2 Timoteo 3:16-17, Pablo termina diciendo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego dice Pablo, a fin, es decir, la finalidad de esto es que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Hermanos, este año es nuevo, está comenzando apenas para nosotros. Y más allá de que usted crea que lo vine a regañar hoy, o que uso el púlpito para darle duro, ¿verdad? Y se vaya con chipotes por todos lados, mi deseo, hermanos, es que despertemos a una realidad espiritual. Y la realidad espiritual es, tengo sed de Dios. Tengo sed de Dios. Que esa sed de la que hemos hablado hoy, hermanos, no la suple ni la suplirá nada fuera de Él. ¿Quiere probar? Pruebe. Intente satisfacer la necesidad espiritual de su corazón con cualquier cosa y se va a dar cuenta que es imposible. Por eso Dios a través de Pedro nos está diciendo que debemos asumir una actitud de deseos de un cambio de vida, pero no se puede dar a no ser a través de la obediencia a la palabra de Dios y el estudio a ella. Y por último, hermanos, cada vez que insistimos en estas cosas, yo le pido, no se enoje, no se moleste, no se inconforme, agradézcale a Dios, porque Dios tiene y se da el tiempo para decirnos las cosas para que éstas puedan cambiar.
Si hemos pasado por etapas difíciles de la vida y Dios nos ha hablado y hemos dicho en el momento, Señor, ahora sí oí, pero luego de pasada esa situación, mi vida sigue siendo la misma. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué entendiste? ¿Qué oíste? Porque al principio hubo un cambio, pero después las cosas volvieron a lo de siempre, ¿verdad? Entonces necesitamos, hermanos, cambiar. Y eso no lo vamos a hacer si Dios, a través de su palabra, no lo produce. Necesitamos a Dios. Esta iglesia necesita a Dios. Y si esa es la verdad y coincidimos en ello, hermanos, entonces hagamos un esfuerzo por acudir. Dejemos de arrastrarnos, ¿verdad?, en esa cuesta espiritual que debe dejar de ser, porque el creyente no se arrastra, el creyente camina en el Señor. El creyente vive para la gloria de Dios cada día y consigue avanzar porque sabe que es bueno para él y agrada a Dios. Entonces, que Dios nos bendiga, nos permita de verdad entender estas cosas para nuestro bien este nuevo año 2025, hermanos, ¿verdad? Que podamos oír con el corazón, ¿verdad? Y podamos retener como hacía María y meditar en ello, pero llevando estas cosas a la práctica, aunque a veces parezca bastante complicado. Que Dios nos ayude. Vamos a orar y cerramos con esto. Señor, gracias por concedernos la oportunidad este primer domingo, Señor, de enero del 2025, de poder hablar estas cosas, Señor, y recordarnos por medio de la voz de tu Espíritu Santo, Señor, que de verdad, Padre, nosotros somos los que necesitamos de ti. Señor eterno, yo te ruego por esta iglesia amada, fuente de agua viva, Dios, porque nosotros podamos todos, sin excepción de ninguno, Señor, poder disponernos, Padre, a de verdad ver hacia adentro de nuestro corazón y saber, Señor, qué necesidad espiritual es la que tenemos o cuál es nuestro deseo para este año nuevo, Señor. Si estos deseos que tenemos te incluyen o te han dejado fuera o te hemos dejado fuera, Señor, queremos corregir esas cosas para poder hacer lo correcto, Padre, de manera, Señor, que en el trayecto de los días que van llegando, nos vas regalando, podamos experimentar de verdad, Señor, que la vida va más allá de lo que hasta ahora tal vez hemos hecho. Te incluye, Señor, y tú debes ser no solo en la teoría, sino en la práctica, Señor, lo más importante para nosotros. Muchas gracias, Dios, por este tiempo de meditación en tu palabra. Queremos agradecerte por el texto de hoy, Señor, que nos manda que debemos desechar, que debemos desear y que debemos examinar nuestro corazón, Señor, y que debemos evitar cualquier actitud impropia, Padre, de escuchar el consejo de tu palabra, aún el regaño de tu palabra a nuestra vida siempre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.